al diseño, a la expresión compuesta. Hoy vamos a ver la parte teórica y luego más adelante algún ejemplo de aplicación. Las solicitaciones que debemos tomar en cuenta para el diseño son similares al de flexión compuesta, o sea, hay que tomar en cuenta el esfuerzo normal de compresión más un momento flector. Pero hay una gran diferencia con respecto a flexión compuesta, es que en el caso de compresión compuesta, el esfuerzo normal de compresión en magnitud es mucho mayor al momento. Sí. Cosa que en flexión compuesta sucede todo lo contrario, ¿no? De ahí que los elementos estructurales que se encuentran sometidos a este tipo de solicitación llamado compresión compuesta o compresión con pequeña excentricidad son las columnas o soportes. Según la Academia de la Lengua de los Españoles, dice que soporte es el término general y columna es cuando la sección es circular. Bueno, nosotros vamos a emplear, acá tengo lo que dice la Academia de la Lengua de los Españoles. Digo de los españoles porque tengo que decir lo que es correcto, no es nuestro. Allá en España han desarrollado toda esa academia referente al idioma español. Bien, pues bien, en el diseño a compresión compuesta o compresión con pequeña excentricidad se presentan dos situaciones. Y las situaciones que voy a describir a continuación esas catacolas que tiene la esa cola la línea. Bien, prosiguiendo con la exposición, jóvenes, indicaba de que en el diseño a compresión compuesta se presentan dos situaciones donde estas situaciones que les denominamos dominios son una continuación de los dominios que hemos estado viendo. Al inicio de este curso vimos dominio 2A, 2B, dominio 3 que se subdivide en dominio 3A y 3B. Finalmente vimos el dominio 4. Pues bien, continuando con esa serie de dominios, a continuación voy a describir el dominio 4A y el dominio 5. Esos son los dominios dentro de los cuales están los planos de rotura de compresión compuesta. Y bueno, vamos a ver con detalle cuándo estamos en dominio 4A y cuándo estamos en dominio 5. Bueno, justamente ahí está el título arriba en el encabezado, dice dominio 4A. Entonces, lo que vamos a describir a continuación son todas las características inherentes a este dominio. Bien, tengo una viga, o una viga, porque las vigas no trabajan en la compresión compuesta. Un soporte, con columna de sección rectangular, de ancho igual a B y altura total H. Y
ahí ubico el centro o baricentro o centro geométrico de la sección rectangular. Las armaduras que se colocan en los bordes extremos, ¿no?, donde la cantidad de estas armaduras dependerá de las magnitudes del normal y del momento flector. Bueno, con respecto al baricentro de la sección transversal, que es por donde pasa el eje longitudinal baricéntrico de una columna, vamos a tener actuando el esfuerzo normal de compresión. Bueno, la norma ACI empieza con el esfuerzo normal nominal y ese normal viene acompañado por un momento, que también es el momento nominal. Pues bien, debido a la acción simultánea de estas dos solicitaciones, la sección transversal ha de estar sometida a tensiones de tracción y de compresión. Y la línea que define la parte comprimida con la parte traccionada es esa línea denominada el eje neutro. En el dominio 4A, el eje neutro queda ubicado entre la armadura menos comprimida, que está cerquita, que son 2 barras, y el borde inferior. Entonces, ahí estoy achurando o sombreando la zona que ha de estar sometida a compresión. Y como podrán ver, las armaduras, tanto del extremo superior como del extremo inferior, están en la zona comprimida, lo cual significa que en compresión compuesta, las armaduras en su totalidad trabajan a compresión. Sin embargo, las armaduras que están cerquita del eje neutro, ¿no?, trabajan a tensiones menores a las tensiones que soportan las armaduras que están en el extremo superior, más alejadas de la posición del eje neutro. Recuerden que a nivel del eje neutro, las tensiones y las deformaciones son nulas. De ahí que esas 2 barras, al estar cerca del eje neutro, sus tensiones y deformaciones tienden a cero. O sea, las tensiones son pequeñas y las deformaciones también. En cambio, las otras 4 barras que están en el otro extremo han de estar trabajando también a compresión, pero como están alejadas del eje neutro, cuanto más alejado del eje neutro, mayor son las tensiones y las deformaciones. Estoy repitiendo resistencia de los materiales. No es nada nuevo en hormigón 1. Bien, prosiguiendo. Ahora, la distancia del borde comprimido a la posición por donde pasa el eje neutro, lo identificamos con la letra C, que representa el eje neutro verdadero. El eje neutro verdadero. Ahí está la armadura que le vamos a llamar la armadura menos comprimida, y más arriba, que está más alejado del eje neutro, es la armadura más comprimida. Y la distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura menos comprimida es la distancia denominada altura útil o altura eficaz. Bueno, en compresión compuesta dominio 4A, la posición del eje neutro, que viene definido por el eje neutro verdadero C, varía C entre la altura útil y la altura total. O sea, el eje neutro cae justo en la zona
correspondiente al recubrimiento mecánico, ¿no? Está dentro de la zona del recubrimiento mecánico. Esa es la zona donde el eje neutro queda ubicado cuando estamos en dominio 4A. Proseguimos. Y ahora, calculando la excentricidad inicial o de primer orden, de repente alguien me puede decir, ¿para qué calculo la excentricidad inicial o de primer orden? ¿Verdad? El cálculo de la excentricidad inicial es para saber la distancia del par de fuerzas generado por el elemento. Sí, por un lado eso es correcto. Sin embargo, el objetivo principal es para trabajar tan solamente con el normal y no con el momento. Pero para que el equilibrio no quede alterado, al normal le tengo que asignar esa excentricidad, ¿no? Eso que estoy hablando, discúlpenme, que es un poco sarcástico, es isostático. Es isostático. Bien, entonces, trabajando con I sub 0, en lugar de trabajar con el normal y el momento, trabajo con el normal. Y como estaba explicando, para que el equilibrio no quede alterado, al normal le tengo que dar esa excentricidad E sub 0. Ahí está. Y como verán, esa excentricidad E sub 0 hace que el normal quede dentro de la sección. En cambio, en flexión compuesta, hace que quede fuera de la sección transversal. O sea, E sub 0 es grande. Aquí es pequeño. Por eso que a compresión compuesta se le llama también compresión con pequeña excentricidad. Y luego hay otra distancia que le llamamos E sub 2. La distancia del esfuerzo normal al baricentro de la armadura más comprimida. Y la otra distancia que le llamo E sub 1, la distancia del normal al baricentro de la armadura menos comprimida, E sub 1. Bueno, todos estos parámetros de carácter geométrico intervienen en la fórmula de diseño. Bien, entonces, repitiendo nuevamente que el eje neutro C, el eje neutro verdadero, varía entre la altura útil y la altura total. Bien, ahora, visto de perfil el elemento que está sometido a compresión compuesta, ¿ya? Originalmente tenemos normal más momento, y debido a la acción de estas dos solicitaciones y aplicando la hipótesis de Navier-Bernoulli, la sección inicialmente plana se deforma manteniéndose plana hasta llegar a la rotura. Ahí con color rojo estoy mostrando el plano ya deformado debido a estas solicitaciones. Es uno de los planos que se presenta en dominio 4A. ¿Y cuál es la característica de este plano de rotura? Bueno, ahí estoy mostrando otro plano de rotura. Resulta que los planos de rotura que estoy mostrando son los planos de rotura que denominamos los planos de rotura especiales, ¿no? Que corresponden al dominio 4A. Y todos los planos de rotura de compresión compuesta pasan por un punto pivote. Ese punto pivote es justamente donde está el puntero del mouse. Por ahí pasan todos los planos de rotura. Y lo que estoy mostrando en este momento son los planos especiales del dominio 4A, ya que al interior de estos dos planos se pueden presentar, por ejemplo, ahí hay otro planito, que es también un plano que pertenece al dominio 4A. Bueno, todos los planos pasan por el punto pivote y en dominio 4A, ese punto pivote le corresponde un aplastamiento de 3 por 1000. Si el aplastamiento llega al 3 por 1000,
significa que en compresión compuesta, el elemento que está sometido a compresión compuesta falla por aplastamiento del hormigón. No, porque al llegar a 3 por 1000, el hormigón falla por aplastamiento. Tal como falla una probeta cilíndrica que ustedes en el laboratorio ensayan, ahí también falla por aplastamiento. Prosiguiendo, ahí está la armadura más comprimida y obviamente más deformada. La deformación de la armadura comprimida es un S2, es todo este segmento de recta, y la altura total, la altura útil, el recubrimiento mecánico de la armadura menos comprimida, el recubrimiento mecánico de la armadura más comprimida y la armadura menos comprimida. Luego, el primer plano de rotura especial, y digo especial porque para este plano se dan situaciones muy especiales. ¿Y cuáles son? El aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 y la deformación de la armadura A sub S1 es nula. Pasa por el baricentro de esa armadura y como podemos ver, no, para este plano especial no hay alargamiento ni hay aplastamiento. Por lo tanto, si llegase a presentar este plano, entonces el elemento fallaría exclusivamente por aplastamiento del hormigón, ya que esa armadura no llegaría a intervenir en la resistencia. Bueno, ahora, para este plano que estoy describiendo, ¿por dónde pasa el eje neutro? La altura útil. O bien, ¿cuánto vale C? D. La altura útil. Vale D. Midiendo desde arriba, vale D. O sea, el C sub 4 límite, no, vale D. Y luego, el otro plano de rotura especial, ¿no? Especial porque arriba experimenta un aplastamiento del 3 por 1000 y en el borde inferior, observen que pasa justo por un punto del hormigón, en el borde inferior del hormigón, donde esa fibra inferior de hormigón no sufre alargamiento ni aplastamiento. Pero sí, la armadura A sub S1 para este plano de rotura, cuyo eje neutro se le llama C sub 4 al límite, sí, la armadura menos comprimida experimenta un pequeño aplastamiento. Bueno, ese es un plano de rotura. ¿Y cuánto vale el C sub 4 a límite? H. ¿No? Bueno, y el plano de rotura intermedio, que está allí al medio con color naranja, ahí estoy mostrando la posición de su eje neutro, ¿no? Que es la intersección del plano sin deformar con el plano deformado. Por ahí pasa el eje neutro, midiendo desde el borde superior es C. De manera que C sub 4 límite es D, C sub 4 a límite es H, por lo tanto C está entre esos límites, o sea, C es mayor o igual a D y menor a H. Bueno, pero la norma ACI trabaja con el eje neutro ficticio, el cual permite hacer un diseño simplificado, donde en lugar de la letra C, que es el eje neutro verdadero, trabajamos con el eje neutro ficticio A, que ya sabemos que es igual a el eje neutro verdadero multiplicado por un coeficiente de corrección identificado con beta sub 1. Pues bien, tenemos que hacer el cambio de variable. Bueno, cuando la resistencia del hormigón está entre 17 y 28 megapascales, ya sabemos que beta sub 1 vale 0,85. Y si Fc' es mayor a 28, pues ya beta sub 1 tiene otro valor.
Y si se da esa situación, hay que calcular el beta sub 1, como ya lo vimos en una clase anterior. Bien, entonces, volviendo a trabajar con el eje neutro ficticio, el A sub 4 límite es el C sub 4 al límite por beta sub 1, ¿no? O sea, el A sub 4 límite es igual. Beta sub 1 vale 0,85 y el C sub 4 límite vale D. Bien. Y el A sub 4A límite es beta sub 1 por C sub 4 al límite. Reemplazando, llego a esa expresión, ya que el C sub 4 al límite es igual a H. Por lo tanto, trabajando con el eje neutro ficticio, ahí estoy mostrando los límites inferior y superior de la posición del eje neutro ficticio en dominio 4A. O sea, A mayor o igual a 0,85 de D y menor a 0,85 de H. Luego, para ese plano de rotura intermedio que está con color naranja, la armadura menos comprimida experimenta un pequeño aplastamiento, que lo identificamos con E sub S1. Con E sub S1. Ahora, asumiendo que tengo un recubrimiento mecánico del 15% de H, asumiendo que tengo un recubrimiento de 15% de H, voy a determinar la deformación E sub S1 y su correspondiente tensión. Para ello, utilizo la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, donde para el plano color naranja, aplicando la función tangente al triángulo formado entre este plano de rotura color naranja, E sub C, y como cateto adyacente a la variable C, la tangente del ángulo formado por esta línea color naranja y la altura C ha de ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pues bien, en realidad el cateto opuesto es 3 por 1000 o 0,03, sí, y el cateto adyacente es H. Y E sub S1 4A límite es en realidad el aplastamiento correspondiente al plano de rotura C sub 4A límite, ¿no? Es este aplastamiento total. En tal sentido, este dibujito tendría que corregir esta línea, tendría que moverlo un poco hacia la izquierda hasta llegar a este punto. Y así, este E sub S1 llegaría a ser el E sub S1 4A límite. Bien. Luego, despejando el E sub S1 4A límite y reemplazando valores, dije que R1 es el 15% de H, entonces 0,03 o 0,15 de H dividido entre H, las H se cancelan y me queda, haciendo operaciones, 0,003 por 0,15, que el alargamiento de la armadura, disculpe, el aplastamiento de la armadura menos comprimida, correspondiente a este plano de rotura especial, ¿no? Y que en este caso es el máximo aplastamiento que llega a experimentar la armadura menos comprimida en dominio 4A, es el máximo aplastamiento.
porque para planos de rotura intermedios ese aplastamiento es menor. Entonces, resulta que el máximo aplastamiento, en el supuesto de que el recubrimiento mecánico es el 15% de H, vale 0.00045. Y ahora, con este valor, puedo calcular a qué tensión está trabajando esa armadura, ¿no? Reemplazando valores, ahí está el módulo de elasticidad del acero, ¿no? O sea, la tensión correspondiente al aplastamiento de la armadura menos comprimida, reemplazando valores, ha de ser igual. El módulo de elasticidad del acero es 210.000 multiplicado por la deformación específica. Obtengo como resultado que ese acero ha de estar trabajando a una tensión de compresión de 94,5 megapascal. Y debo aclarar que la deformación que he calculado es la deformación correspondiente al plano de rotura especial C4A límite. Los planos de rotura del dominio 4A están entre estos dos planos de rotura especiales y por lo tanto la deformación que he calculado es la máxima deformación que ha de experimentar la armadura menos comprimida en dominio 4A. Y la tensión me sale 94,5 megapascal. ¿Y cuál es la tensión máxima del acero? 420. Comparemos 420 con 94,5. Entonces eso me está indicando que la armadura menos comprimida trabaja a una tensión bastante baja, ¿no? La armadura menos comprimida, está comprimida pero menos comprimida, trabaja a una tensión bajísima, de manera tal que no es necesario colocar esa armadura, ya que el hormigón solo puede soportar esas tensiones. Bien, prosiguiendo. Bueno, ahí está justamente la aclarativa. Dice, la contribución de la armadura menos comprimida a su S1 a la resistencia es muy reducida. Y como las tensiones de compresión en la zona adyacente a sub S1 son bajas, el hormigón solo llega a soportar esas tensiones de compresión. Y en las ecuaciones de equilibrio se puede prescindir de A sub S1. Al final, para A sub S1 se adopta la armadura mínima, porque no podemos retirar. Siempre se debe colocar una armadura para tener donde asegurar los estribos. ¿No? Y se coloca la armadura mínima. ¿No? Entonces, con esto aquí estamos describiendo el comportamiento de un elemento a compresión compuesta en el dominio 4A. Si alguna vez llegaran a participar como peritos para investigar las causas que ocasionaron el colapso de una estructura, todo esto tiene que aprender. ¿No? A los distintos elementos de la estructura hay que hacer un análisis minucioso de tensiones y deformaciones y averiguar de esta manera cuál es la causa por la cual esa estructura ha entrado en colapso. Bien, continuando con el dominio 4A, veamos a continuación las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, las solicitaciones actuantes y ahí un plano intermedio perteneciente al dominio 4A. Si pertenece al dominio 4A, significa que el aplastamiento llega al 3 por 1000. Y el eje y ahí está la deformación de la armadura más comprimida, el cual
valores que son mayores al 2 por 1000 y menores al 3 por 1000. En dominio 4A, el aplastamiento de la armadura más comprimida es mayor al 2 por 1000, ya que está muy cerca del 3 por 1000, que es la deformación del hormigón. Y luego la posición del eje neutro, el cual se mide desde arriba. Luego algunos parámetros geométricos adicionales, C menos R2 y E sub S1, donde el aplastamiento de la armadura menos comprimida varía entre 0 y E sub Y, menor a E sub Y, no llega a E sub Y, porque si llegara a E sub Y, pues en vez de obtener 94, tantos megapascales, tendríamos que haber llegado a 420. ¿No? Prosiguiendo, y por lo tanto dice que la tensión de la armadura es menor, mucho menor a la tensión de fluencia. Luego, esa distancia de la armadura menos comprimida al eje neutro es C menos la altura útil. A C le resto de la altura útil y queda esta alturita pequeña. Luego, tomando como referencia ese ángulo, el ángulo entre el plano sin deformar y el plano deformado, o sea, el plano de rotura, y aplicando la función tangente, para el triángulo más grande es E sub C sobre C. Y trabajando con el triángulo más pequeño, cuyo cateto opuesto es E sub S2, llego a esa expresión. Y finalmente, tangente de alfa, pero para el triangulito que está más abajo, ese triangulito pequeño, el cateto opuesto es la deformación E sub S1 y el cateto adyacente C menos B. Y ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones para dominio 4A. Y ahora, otra vez el cambio de variable, ya que ahí está con el eje neutro verdadero, lo multiplicamos por beta sub 1, como ya hicimos en los casos de flexión simple, flexión completa, y multiplicando por b sub 1 llego a esas expresiones. Y bueno, ya sabrán ustedes que b beta sub 1 por c es A, aquí es A, aquí también A. Bueno, entonces introduciendo ese cambio de variable, finalmente la ecuación de compatibilidad de las deformaciones quedaría tal como estoy mostrando ahí, la fórmula con color azul. Y luego, en cuanto a la deformación de la armadura más comprimida, varía entre el 2 y el 3 por 1000. Recuerden que la tensión de fluencia para un acero de 420 megapascales, su deformación es 2 por 1000, o sea, 0.0002. En tal sentido, ese acero ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Luego, como ya tengo la tensión, o sea, en dominio 4A es conocida la tensión de la armadura comprimida, por lo tanto no es ya necesario querer calcular su deformación. En realidad, las deformaciones se calculan cuando no se tienen las tensiones, ya que con las deformaciones se calculan tensiones. Pero en este caso ya tengo la tensión y no es necesario calcular la deformación de la armadura más comprimida, y por ende, simplificando, la ecuación de compatibilidad quedaría de esta manera. Es más, E sub C es igual al 3 por 1000, ¿no? Y el eje neutro ficticio varía entre el A sub 4 límite y el A sub 4A límite. Bien, seguimos en el dominio 4A. Ahí está la línea que representa el eje longitudinal baricéntrico del elemento que estamos diseñando, las solicitaciones actuantes, la posición del eje neutro, y arriba del eje neutro todo está comprimido
y debajo del eje neutro está tracción. En dominio 4A, las armaduras están comprimidas. La una más comprimida y la otra menos comprimida. Y en cuanto al hormigón, observe que debajo del eje neutro hay una pequeña zona en tracción. O sea, parte del recubrimiento geométrico queda traccionada. O sea, toda la sección transversal no está comprimida. Ahora, la tensión del hormigón, según la norma, según el método simplificado de la norma CI, vale 0,85 de Fc'. Y bueno, ahí está la solicitación resistente correspondiente a la armadura menos comprimida, que le voy a llamar C1. Ahí está la fuerza resultante o la resistencia de la armadura más comprimida. Y finalmente, el hormigón también participa de la resistencia. Y ahí va la resultante de las tensiones de compresión del hormigón, que le llamamos C sub 0. Esas son las fuerzas de reacción, ya que al aplicar el normal y el momento, lo que sucede es que debido a esas dos cargas, a las armaduras del hormigón le llegan fuerzas, ¿no?, de acción, y luego aparecen las fuerzas de reacción, igual magnitud, pero de sentido contrario, ¿no? Y las de reacción son las que tienen que estar en equilibrio con las solicitaciones actuales. Muy bien. Bueno, vamos definiendo algunas distancias. Bueno, el diagrama de compresiones tiene una altura igual a A, por lo tanto la resultante de estas tensiones medido desde el borde comprimido ha de ser igual a 0,5 de A. Luego, otra distancia. ¿Qué otra distancia? La distancia entre ambas armaduras, ¿a qué tendría que ser igual? D menos R2 dividido entre 2. A D menos R sub 2. Y normalmente en el desarrollo de estas fórmulas se asume que R1 es igual a R2. Por lo tanto, la distancia del eje longitudinal a las armaduras ha de ser D menos R2 dividido entre 2. Bien, ahí está nuevamente el elemento que estamos analizando con las solicitaciones resistentes. Y como ya vimos hace un rato, en lugar de trabajar con el momento y el normal, trabajamos con el esfuerzo normal, cuya excentricidad inicial es E sub 0 y la excentricidad E sub 2 con respecto a la armadura más comprimida y la excentricidad con respecto a la armadura menos comprimida E sub 1. De este gráfico inmediatamente yo puedo obtener expresiones algebraicas para E sub 2 y para E sub 1. E sub 0 es simplemente el cociente entre el momento y el normal. Y E sub 2, ¿a qué será igual? Según el gráfico, ha de ser igual a D menos R2 sobre 2 menos E sub 0. Y E sub 1, ¿a qué será igual? A D menos R2 sobre 2 más más E sub 0. Entonces, asumiendo que R1 es igual a R2, ahí está la expresión algebraica para E sub 1 y para E sub 2. Bueno, ya les comenté que en mi tiempo prohibido llevar formulario, y de dónde el profe no te va a poner la fórmula en la pizarra,
y aprender de memoria no sirve, porque a los 2 días uno ya olvida. Entonces, lo interesante es que cuando se entienden los conceptos de cómo funciona esto, pues hago el dibujo y de ahí saco las fórmulas. Claro, no había otra solución. La verdad que hemos ido aflorando cada vez más y más. Nadie se preocupa de la calidad o del nivel académico que tenemos los docentes en nuestra universidad. Se hace elegir rector, se hace elegir vicerrector, que no sé qué tiene que ver con la parte académica, pero no lo vamos a ver. Aquí son 4 años la gestión. De aquí a 4 años lo vamos a ver cuando se despida. ¿Para qué? Algún día tenemos que reaccionar. ¿Vieron las noticias de Nepal? Sí, se levantaron y Ya no aguantaron. escaparon a La política. humanidad tiene que... Ahora, las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, ahí va, C sub C más C sub C1 más C sub C2 menos el normal igual a 0. Bueno, y ahora el C sub C, la resultante del diagrama de tensiones de compresión es 0,85 de Fc' por A, que es la altura del diagrama de tensión de compresión, y por el ancho de la sección transversal, que no se lo ve en este gráfico. Y C sub C1 es el área de la armadura menos comprimida por su tensión. Y C sub C2 el área de la armadura más comprimida por su tensión. Reemplazando en la ecuación de equilibrio planteada, ahí llegamos a obtener la primera ecuación de equilibrio para el dominio 4A. Bien, ahora hacemos sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida. Hacemos sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida. Pues bien, en esta sumatoria de momentos han de participar N sub N, C sub C y C sub S1. No participa C sub S2. Bien, ahí está la ecuación de equilibrio. El momento es positivo en sentido horario, por lo tanto N sub N por su brazo de palanca, que es E sub 2, produce momento horario, es negativo. En cambio, C sub C y C sub S1 produce momento positivo con respecto al punto O. Y ahí está cada fuerza con su correspondiente brazo de palanca. Los brazos de palanca están en el anterior gráfico y también en el segundo gráfico. Luego, reemplazando el significado de C sub C y C sub S1, llegamos a esa expresión, que llega a ser la segunda ecuación de equilibrio para dominio 4A. Ahí está nuevamente. Y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, donde, como ya vimos, ya no interviene la armadura más comprimida, porque de esa armadura ya se conoce su tensión. La tensión es F sub I. Pues bien, llegamos a obtener un sistema de 3 ecuaciones. Ahora, así como inflexión compuesta y inflexión simple, tenemos que transformar estas ecuaciones que están en valor absoluto, las tenemos que convertir en ecuaciones adimensionales. Para ello, la primera ecuación lo multiplico por 1 sobre DHFC'. Estoy haciendo algo parecido a lo que hicimos, pero hay una pequeña diferencia. De repente alguien quiere ganar 10 puntitos. El H ya no es la altura última.
Bueno, él lo dijo primero y es punto. No levantó la mano. Ya, aquí era la altura útil, aquí es H. Luego, multiplicando cada uno de estos términos por esto, ¿ya? Y haciendo simplificaciones, se llega a obtener esta primera ecuación adimensional, donde epsilon es el eje neutro relativo, ya no es A sobre D, es A sobre H. Luego la cuantía mecánica de la armadura comprimida, observarán que es similar a la que estuvimos manejando. La diferencia está en lugar de la altura útil, va la altura total. Lo mismo la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida, también ya no va la altura útil, va la altura total. Y el esfuerzo normal reducido, mu sub u, bueno. Luego, la segunda ecuación de equilibrio también la tenemos que transformar en una ecuación adimensional, y ahí está el factor que utilizamos para hacer ese cambio de variable. Multiplicando y simplificando llegaremos, y simultáneamente sabiendo que n sub u, el momento último, es el momento, disculpen, el esfuerzo normal último es el esfuerzo normal nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Y hablando del coeficiente de ponderación, ¿qué valor le tenemos que dar? 0,9. ¿En función de qué variable se define el valor del coeficiente de ponderación? La deformación. De la deformación Cuando es mayor a 0,9. fraccionada. De la deformación de la cero, Sí. ¿no? Y entonces, ¿qué valor le damos acá? Menor a 0,9. 0,9. No es 0,9. No es 0. Es menor a esos 10. No, 0,65 la 0,65. porque es menor a Cuando de la 0,9. deformación de la cero, Es menor a en la este caso de S1, Sí. ¿ya? Esa deformación es menor a S10, 0,65. ¿ya? Menor, cualquier valor, pero menor, phi vale 0,65. Y bueno, en el diseño de columnas, que es el tema que vamos a ver al final de la materia, en el diseño de columnas justamente ese coeficiente vale 0,65. ¿Por qué? Porque la sección transversal principalmente está sometida a compresión, y no solamente eso, sino que las armaduras, su deformación está menor o igual a eso. Bien, proseguimos haciendo, bueno, multiplicando y simplificando, llegamos a la siguiente expresión. Mu sub u, y bueno, y acá aparece el delta 2, el recubrimiento a el mu sub u, que es n sub u por e sub 2, phi de h cuadrado fc', y Ya no es el delta, hay un delta, es d sobre h, y delta 2 es r sub 2 sobre h. Y finalmente, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, también le hacemos el cambio de variable, multiplicando 1 sobre h, los términos que están en el denominador. Bueno, y llegamos a esa expresión, ¿no? Donde epsilon es a sobre h, delta es d sobre h. Y bueno, ustedes estudiando van a ir familiarizándose con esta nomenclatura, pero obviamente no es suficiente una leída, ¿no? La gente que tiene disciplina se levanta en la mañanita y con que le eche una miradita de unos 15 o 10 minutos todos los días, los frutos son fabulosos. Pero si ustedes lo dejan para de último, cuando yo diga examen tal día y se pone recién a estudiar, no funciona. No funciona. No por algo los chinos han cambiado.
Porque los chinos, allá entre la década del siglo pasado, 50, 60, 70, los chinos eran vagos, eran locos. Comían ratas para poder sobrevivir. Entraban al monte, buscaban raíces de plantas. Hasta que llegó un buen presidente, que lo primero que hizo, eliminó la cosa. No hay otra solución. No creo que llegue eso acá. Bien, continuamos. Ahí estoy otra vez haciendo recuerdo de que beta sub 1 vale 0,85, el A sub 4 límite, el A sub 4 límite, y como tengo el A sub 4 límite y el A sub 4 límite, y sabiendo que el eje neutro relativo es A sobre H, reemplazando cada uno de estos, obtengo el epsilon 4 límite. Voy a llegar a eso. Y el epsilon 4A límite. Y llegaré a esa expresión. Ya que al final, para manejar estas ecuaciones adimensionales, trabajamos con el eje neutro ficticio, o sea, epsilon. Por lo tanto, epsilon en dominio 4A mayor o igual al epsilon 4 límite y menor o igual al epsilon 4A límite. O sea, mayor o igual a 0,85 de D sobre H y menor o igual a 0,85. Bien, haciendo un resumen de las ecuaciones obtenidas, hay que hacer algunas simplificaciones. Primero que la armadura más comprimida tiene una deformación que está cerca del 3 por mil, ya que el hormigón comprimido llega al 3 por mil. Y como esta armadura está debajito del borde más comprimido, su aplastamiento está entre el 2 y el 3 por mil. Y por lo tanto, como la deformación de fluencia es justamente 2 por mil, entonces la tensión de esta armadura es igual a la tensión de fluencia de la cinta. Bueno, nuevamente hago hincapié a lo que hace un momento di lectura. Dice, como la contribución de A sub S1 es ínfima, y el hormigón adyacente a A sub S1 puede soportar las tensiones de compresión, por simplicidad no tomamos en cuenta la participación de A sub S1 en las ecuaciones de equilibrio ni en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. ¿Qué significa ínfimo? Ínfima significa pequeño, reducido, ínfimo. Bien, entonces hacemos desaparecer A sub S1 y por ende sigma S1, o sea, hacemos desaparecer la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida. Eso es igual a 0 y por lo tanto la primera ecuación, observen, queda bastante simplificada. Sigma S2 es igual a F sub i, se cancela acá, y omega S1 desaparece y me queda simplemente el esfuerzo normal reducido. Y la segunda ecuación también desaparece omega S1 y, como podrán ver, habiendo hechas esas simplificaciones que son válidas para este dominio, llego a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son el eje neutro relativo y la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Los demás son datos conocidos. El momento flector reducido es dato conocido, el esfuerzo no más reducido es dato conocido, delta 2 también es dato conocido. Entonces,
Para calcular la armadura más comprimida y la posición del eje neutro, hay que resolver este sistema de dos ecuaciones protocicónicas, que lamentablemente no es un sistema lineal, más al contrario, la segunda ecuación da como resultado un polinomio de segundo grado, multiplicando los épsilon. Entonces, lo que se hace es, de la segunda ecuación se despeja épsilon. ¿Ya? Ahí están nuevamente las dos ecuaciones. Entonces, de la ecuación número 2 tenemos que despejar épsilon. Si no me equivoco, yo ya lo he despejado en forma genérica y he llegado a esa fórmula. Por lo tanto, no hay por qué perder tiempo resolviendo esta ecuación porque lleva tiempito. Simplemente hay que reemplazar el momento flector reducido y el recubrimiento mecánico relativo de la armadura más comprimida, delta 2. Bien, una vez calculado epsilon, mediante la ecuación 3, ¿ya? Se presentan los siguientes casos. Habiendo calculado epsilon, se presentan los siguientes casos. Caso 1. El epsilon menor al epsilon 4 límite. Alguien me dice, ¿por dónde pasa el epsilon 4 límite? Pasa por el acero Menos comprimido. Por ahí pasa. Y si epsilon es menor a él, Por encima. significa que estoy en dominio 4. O sea, la armadura que supuestamente era la menos comprimida es armadura traccionada. Y eso ya significa que no es compresión compuesta. Significa que es flexión compuesta. ¿Ya? Entramos al dominio 4A y flexión compuesta. Bien. Luego, habiendo calculado epsilon con la fórmula número 3, también se presenta este otro caso. Epsilon mayor o igual al epsilon 4 límite y menor al epsilon 4 límite. Estoy en el dominio 4A. O sea, las dos armaduras están comprimidas, la más y la menos comprimida. Pero ya vimos que la armadura menos comprimida no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta. Entonces aquí estamos en dominio 4A, o sea, estamos en compresión compuesta. Y por lo tanto, una vez que con este épsilon me voy a la ecuación 1, y de ahí despejo la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Acá no lo he colocado, pero lo correcto es que esto me dice que estoy en dominio 4A, por lo tanto, con el valor de epsilon me vengo acá a la ecuación 1 y de ahí despejo omega S2. Y finalmente, epsilon mayor al epsilon 4A límite. ¿Por dónde pasa el eje neutro epsilon 4A límite? Fuera de la sección transversal. No, ¿por dónde pasa el eje neutro epsilon 4A límite? Pasa por donde, como le digo, de la parte inferior del hormigón. Ya, si estuviese trabajando con el eje neutro verdadero, pasa por el borde inferior. ¿Y qué significa? Que epsilon es mayor a ese epsilon 4A límite. Que el eje neutro está por debajo del borde inferior. Por debajo del borde inferior. Y eso significa, como lo veremos más adelante, significa dominio 1. Significa dominio 1. Bueno, y ahora, volviendo nuevamente al dominio 4A, el segundo caso. Cuando estoy en el segundo caso, ya, de la ecuación 1, ya habiendo calculado epsilon mediante la ecuación 3, me voy a la ecuación 1 y de ahí despejo la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Comprimida. Y luego dice, reemplazando 3 en 4. Aquí está la ecuación 3
la reemplazo en 4. Bueno, esto ya es, esto más es algebraico. Ya cuando están haciendo cálculos numéricos, ¿no? Aquí es donde se calcula el épsilon. Una vez calculado el épsilon, simplemente debo reemplazar acá y calculo la cuantía. Sin embargo, desde el punto de vista algebraico, ¿ya? La fórmula para calcular omega S2 quedaría de esa manera, donde épsilon está dado por la fórmula número 3. Luego, para la armadura menos comprimida, que no interviene en la fórmula de diseño, Sí. adoptamos la armadura mini. Adoptamos la armadura mini. Parece que se confirmó la clase virtual, ¿eh? O salió alguna orden. ¿Normal todo? No, no, o sea, de la clase virtual que se va a tomar. Habría que decirle que ya hay gasolina en abundancia. ¿Llegó? Los no sé cuántos camiones que estaban full cargaditos allí esperando, no lo dejaban entrar en Palmasola, esperando para descargar y no les abrían la puerta. Ahí concluye el dominio 4A. Bueno, nada. Bien, tocaría ver el dominio 5. Víctor, ya sabemos. Yo voy a ver eso. Pobre Víctor. Oye, Jóvenes, les he enviado 2 rompecabezas. Bien, vamos al dominio 5. Nuevamente les muestro la sección transversal de un elemento que está sometido a compresión compuesta con pequeña excentricidad. Bueno, el dominio 4A también era con pequeña excentricidad, porque E sub 0 queda dentro de la la sección transversal. Pero en dominio 5 hay algunos pequeños cambios. Bien, ahí está el ancho, la altura total, las armaduras, en este caso A sub S2 y A sub S1, la ubicación del centro geométrico de la sección transversal. Por ahí pasa el eje longitudinal baricéntrico y las solicitaciones actuales. El esfuerzo normal, nominal, en principio siempre queda ubicado en el centro de masa o centro geométrico de la sección transversal, el cual va acompañado de un momento, donde en estos casos el normal es mucho mayor al momento. Bueno, y en cuanto a la posición del eje neutro, ahí lo estoy mostrando con líneas segmentadas. El dominio 5 queda fuera de la sección transversal. Bueno, recordarán ustedes, el concepto dice que por encima del eje neutro todo está comprimido y por debajo todo traccionado. Pero abajo no hay nada, y lo que sí, encima del eje neutro hay material y todo se encuentra comprimido. Y la armadura A sub S1 está más cerca del eje neutro comparado con A sub S2 y por ende A sub S1 es la armadura menos comprimida y A sub 2 la armadura más comprimida. Bien, y la posición del eje neutro se define por medio de la variable C, que es el eje neutro
verdadero, ahí está la altura útil o la altura eficaz. Y en este caso, C, que representa la variable que define la posición del eje neutro, varía, es mayor o igual a h, o sea, de h para abajo, y menor a infinito. Menor a infinito. Recuerden que el eje neutro es la línea en donde se intersecta el plano sin deformar con el plano deformado. Donde se intersectan, por ahí pasa el eje neutro. Y si C es igual a infinito, entonces, ¿cómo es eso? Vuelvo a repetir, el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. Y cuando C es igual a infinito, ¿cómo están esos planos? Paralelo. Paralelos. Y para que el plano sin deformar esté paralelo con el plano deformado, tendría que trabajar a compresión simple. En compresión simple, toda la sección se aplasta uniformemente, no hay giro, y por lo tanto el plano de rotura es paralelo al plano sin deformar, y por ende dos planos paralelos se intersectan en el infinito. Bien, prosiguiendo, calculamos E sub 0, la excentricidad inicial o de primer orden, y en lugar de trabajar con el momento y el normal, es más sencillo trabajar con tan solamente el normal, pero para que el equilibrio original no quede alterado, le tenemos que dar la excentricidad E sub 0. Ahí está. Y luego, la distancia del normal al baricentro de la armadura más comprimida, le llamamos E sub 2, y la distancia del normal a la armadura menos comprimida, le llamamos E sub 1. Hasta ahí prácticamente idéntico al dominio 4A. Lo único que diferente es que el eje neutro está por debajo de la sección transversal y que toda el área se encuentra comprimida. No hay nada traccionado. Bien, visto de perfil, ahí está el esfuerzo normal con su excentricidad E sub 0. Y hablemos ahora de los planos de rotura correspondientes al dominio 5. Todos los dominios que hemos ido describiendo tienen siempre dos planos especiales, dentro de los cuales están los demás planos pertenecientes a ese dominio. El dominio 5 también, sin ninguna excepción, tiene dos planos principales o especiales. Ahí está uno de ellos. Si recuerdan, ese plano ya lo mostré en el dominio 4A. Ya lo he mostrado. Es el plano de rotura cuyo eje neutro es el C sub 4A límite. Para ese plano de rotura, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 y allí está el otro plano especial. Observen que el otro plano especial es paralelo al plano sin deformar. Es paralelo al plano sin deformar. Bueno,
Estos dos planos especiales se intersectan. Bueno, el segundo plano especial, el paralelo al plano cineformal, corresponde a un aplastamiento del hormigón del 2 por 1000. Y estos dos planos se intersectan en este punto. Resulta que ese punto de intersección es el punto pivote, o sea, el punto por donde pasan todos aquellos planos de rotura que pertenecen al dominio 5. ¿No? Y bueno, ahí le estoy mostrando algunos de los miles y miles de planos de rotura que pasan por ese punto pivote. Y también estoy mostrando los planos especiales. Y en cuanto a el primer plano, su eje neutro es C4 al límite. Y para el segundo plano especial, ¿cuánto vale ese? Infinito. Bien, ahí está el C4 al límite, ¿no? Para el primer plano de rotura especial, midiendo desde el borde superior, se encuentra a una distancia que es igual a h. Y para el segundo plano especial, que es paralelo al plano sin deformar, el que le estoy llamando el C5 límite, es igual a infinito. Es igual a infinito. O sea, su eje neutro está en el infinito. En cambio, este C4 al límite, el eje neutro pasa por el borde inferior, ¿no? Donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado, se intersectan aquí. Por ahí pasa el eje neutro. Y ahora, si agarro un plano intermedio, esté dentro del dominio 5, agarro un plano intermedio, pues bien, ¿por dónde pasa el eje neutro? Prolongo ese plano intermedio y prolongo el plano sin deformar. Pues bien, hay un punto donde se intersectan estos dos planos, por ahí pasa el eje neutro, el cual se mide ¿desde dónde? La posición del eje neutro. Desde acá arriba. Desde ahí arriba medimos y a eso le llamamos C. Por lo tanto, C, dependiendo del plano de rotura que estemos analizando, varía entre el C4 al límite y el C5. O sea, C varía entre H e infinito. Bien, y para ese plano que estoy agarrando, cuyo eje neutro es C, prolongando hacia arriba, ha de tener un aplastamiento. Ese aplastamiento ha de estar entre el aplastamiento de este plano especial y el aplastamiento de este otro. O sea, E sub C ha de ser mayor o igual a 2 por 1000 y menor o igual al 3 por 1000. Y si el aplastamiento del hormigón está entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000, ¿el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente? Sí. Sí. Según el diagrama parábola rectángulo, a partir del 2 por 1000 hasta el 3 por 1000 está trabajando a su máxima capacidad. O sea, la tensión del hormigón es 0,85 de FC3. Bien, seguimos. Y en cuanto a la deformación de la armadura comprimida, la más comprimida, ¿no? En esta armadura, donde para el plano que estoy analizando, este plano subiendo para arriba, el aplastamiento del hormigón, observe,
supera el 2 por 1000, llega hasta aquí, ¿no? O sea, S2 ha de tener un aplastamiento mayor o igual al 2 por 1000, o sea, mayor o igual a la tensión de fluencia, y por lo tanto ese acero está trabajando a su máxima capacidad resistente en dominio 5. Bueno, ¿y qué podemos decir de la armadura inferior? La menos comprimida. Para el plano intermedio que estamos analizando, aquí está el aplastamiento de esa armadura. Llega hasta aquí. No llega al 2 por 1000. O sea, eso S1 es menor o igual. Máximo puede llegar al 2 por 1000. Pero generalmente es menor. Y por lo tanto, la tensión de ese acero, ¿ya? La tensión de ese acero, si S1 es menor, pues la tensión ha de ser menor a F sub 10. Solamente cuando S1 sea igual, y eso sucede en compresión simple, ¿ya? Cuando S1 llegue al 2 por 1000, y repito, eso sucede solamente cuando el aplastamiento llega hasta acá. Y si llega hasta acá, este es el plano de rotura. Y ese plano de rotura corresponde a compresión simple. Bueno, en compresión simple, ¿ya? El aplastamiento es uniforme, ya que este es el plano de rotura. Es uniforme, ¿no? Y ese es el plano de rotura de compresión simple. Y el aplastamiento del hormigón y de las armaduras llega al 2 por 1000. Eso significa compresión simple. Y como los aceros llegan al 2 por 1000, pues ambos aceros están trabajando a su máxima tensión, la tensión de fluencia. Y desde luego el hormigón también está trabajando a su máxima tensión, 0,85 de FCP. Bien, ahí estoy mostrando nuevamente los planos especiales del dominio 5. El esfuerzo normal excéntrico, que es un 0. Y el punto pivote, que es el punto donde se intersectan estos planos de rotura especiales, corresponde a un aplastamiento del 2 por 1000. Y ahora, este punto pivote, ¿a qué distancia se encuentra desde el borde comprimido? A esa distancia le voy a llamar C sub 0. Pues bien, por lo tanto, como H es la altura total, pues bien, del punto pivote hasta el borde inferior ha de ser H menos C sub 0. Luego, tomando como referencia ese ángulo que indica y aplicando la función tangente de theta, ese ángulo se repite allá arriba, pero parece que este ángulo más chiquito y el otro más grande. Sí. Pero es el dibujo. ¿Ya? Es el ángulo que está formado por las mismas dos líneas. Bien, entonces, determinemos cuánto vale C sub 0, o sea, determinemos la ubicación del punto pivote de los planos de rotura del dominio 5. Aplicando la función tangente de θ a los triángulos que se forman acá, ha de ser igual. Trabajando con este triangulito pequeño, el cateto opuesto es 3 por 1000 menos 2 por 1000 y su cateto adyacente es justamente C sub 0. Luego, trabajando con el triángulo de acá abajo, el cateto opuesto es 2 por 1000 y el cateto adyacente es H menos C sub 0. Pues bien, de ahí puedo despejar C sub 0. Hacemos simplificaciones
sigo simplificando y finalmente de ahí despejo C sub 0, que sale 1/3 de H. C sub 0 es igual a 1/3 de H. En la mayoría de los libros directamente colocan el C sub 0 y dicen vale esto, ¿no? Y mi costumbre siempre ha sido deducir y verificar si eso está bien. Continuando, recordemos que el C sub 4 al límite es H, o sea, para este plano de rotura especial, el eje neutro pasa por acá abajo, medido desde arriba, es H, y el C sub 5 límite está en el infinito. Por lo tanto, C, en términos generales, está entre esos límites, entre H y el infinito. Y ahora, trabajando con el eje neutro ficticio, hacemos el cambio de variable y vamos a tener lo siguiente. Asumiendo que tengo un hormigón entre 17 y 28 megapascales, beta sub 1 vale 0,85. Por lo tanto, el A sub 4 al límite es beta sub 1 por el C sub 4 al límite. Reemplazando valores, beta sub 1 vale 0,85 y C sub 4 límite vale H, llego a esa expresión. Y el A sub 5 límite es beta sub 1 por el C sub 5 límite, reemplazando valores. Bueno, pues C sub 5 límite infinito, infinito por cualquier cantidad da infinito. En tal sentido, el eje neutro ficticio está entre estos límites, o sea, entre el 0,85 de H e infinito. Eso en cuanto al cambio de variable del eje neutro verdadero al eje neutro ficticio. Bueno, y ahora tenemos que plantearnos las ecuaciones de equilibrio. Bueno, en realidad no, lo que estoy mostrando, lo que está con color naranja, alguien me dice que Es un plano intermedio. es un plano de rotura intermedio. ¿No? Es un plano de rotura intermedio, donde prolongando el plano sin deformar y ese plano deformado, en la intersección de ellos, por ahí pasa el eje neutro, el cual se mide desde allá arriba, y ese. Luego, ahí está el punto pivote. Y recuerden que este punto pivote, que es el punto O, corresponde a un aplastamiento de 2 por mil. del 2 por 1000. Y arriba, ¿qué aplastamiento tengo? 3 por mil. Varía entre Varía entre 2 y Varía 3. entre el 2 Y el 3. y el 3 por 1000. Por lo tanto, lo dejo con E sub C nomás, ¿no? Y ahí está el aplastamiento de la armadura comprimida. Luego, abajo, el aplastamiento de la armadura menos comprimida. Y completando algunas otras distancias, C sub 0, C menos C sub 0, ¿no? C sub 0 es un tercio de H, y luego la distancia de la armadura comprimida al eje neutro es C menos R2, C menos R2, y la distancia de la armadura menos comprimida al eje neutro es C menos la altura 1. Pues bien, con todo eso puedo determinar la ecuación de compatibilidad de las deformaciones
tomando como referencia el ángulo que hay entre el plano sin deformar con el plano deformado, aplicando la función tangente. Para el triángulo más grande voy a tener que es E sub C, AC, el siguiente triángulo donde el cateto opuesto es este valor 2 por 1000, A, C menos C sub 0, pero C sub 0 es un tercio de H, luego E sub S2, el cateto opuesto, y el cateto adyacente ha de ser C menos R2. ¿No? Y luego finalmente hacemos intervenir a la armadura menos comprimida, cateto opuesto es esa su deformación y su cateto adyacente C menos D. Y bueno, ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones en función del eje neutro verdadero. Y ahora hacemos el cambio de variable, ¿no? Lo multiplicamos todo por beta sub 1 y sabemos que beta sub 1 por C es A. Entonces, haciendo las simplificaciones respectivas, vamos a llegar a esa expresión. Bueno, donde ese 2, vuelvo a repetir, es mayor o igual al 2 por 1000 y menor al 3 por 1000. Y bueno, y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ya no tomo en cuenta la armadura comprimida, digo la armadura más comprimida, por cuanto su tensión se puede deducir que es la máxima conociendo su deformación. Entonces, luego hacemos un resumen, bueno, aún no todavía, hay que plantearnos la ecuación de equilibrio, no tenemos que plantear la ecuación de equilibrio, y lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Para empezar de cero con las ecuaciones de equilibrio,